saludarlos en esta inauguración del vigésimo Foro de Logística que estaremos llevando a cabo, como ha sido tradición en CEDESU, ya durante pues, precisamente 20 ediciones. Saludo con mucho gusto al maestro Mauricio Rojas Rivera, director de la empresa Focus Compliance Group, que nos estará apoyando con la conferencia del día de hoy, y también al director del clúster logístico de innovación Querétaro, a Carlos Canseco. Muchas gracias, Carlos, por la moderación de este evento. Este foro, el 20º Foro de Logística y Comercio Exterior, que este año, esta edición, estará abordando temas importantes, y como su título lo menciona, es la Estrategia Aduanera 2022, y agradezco la presencia de todos los representantes de empresas queretanas, los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan en este importante seminario, en el que cada miércoles de mayo, como ha sido ya la dinámica post-pandemia, estaremos hablando de comercio exterior. Este es un esfuerzo que hace la Secretaría de Desarrollo Sustentable y que es posible gracias a los patrocinadores del foro de este año, Terminal Logistics, Dharma Tecnum y CONCE. Este año, pues contamos con la participación y moderación del clúster logístico, a quien vuelvo a agradecer a Carlos Canseco, director del mismo. El día de hoy estaremos hablando respecto a la Agencia Nacional de Aduanas de México, la ANAM, y quisiera aprovechar también para reiterar mi saludo al maestro Mauricio Rojas Rivera, director general de la empresa Focus Compliance Group. El día de hoy, el patrocinador para este foro en particular es Dharma Tecnum. Hoy en la mañana ha sido un día muy activo y muy relacionado con lo que es el comercio exterior. Hoy participamos en el lanzamiento de un programa de capacitación en comercio exterior en conjunto con la Secretaría de Economía y un actor importante en la cadena de suministro, UPS, ya que Querétaro está convencido de que internacionalizar a las pymes e insertarlas en las cadenas globales de valor no solo es estratégico, sino necesario. Prueba de esto es que hoy empezamos en este 20º Foro de Logística una década de discusiones de alto nivel. Sin duda hay retos para democratizar el acceso al comercio exterior. Es precisamente en este contexto que la Agencia Nacional de Aduanas juega un rol vital para promover la internacionalización de nuestras empresas, abriendo oportunidades específicas para que también nuestras pymes aprovechen los nuevos tratados, se inserten efectivamente a las cadenas globales de valor y permitirles no solamente aumentar el contenido local en las exportaciones, sino también tocar puertas a mercados que no hemos considerado, abriendo oportunidades para diversificar la atracción de capital, exportaciones e insumo para que las empresas desde Querétaro puedan ofrecer productos y servicios globalmente y ser localmente competitivos. La Agencia Nacional de Aduanas tiene la gran responsabilidad de ser el engrane que une a México con el mundo. Hace unas semanas coincidimos en el primer diálogo de pymes respecto al TEMEC, al Tratado México, Estados Unidos y Canadá, en donde la ANAM, la Agencia Nacional de Aduanas, tuvo a bien invitarnos a una serie de capacitaciones para que a finales de mayo, específicamente el 23, en beneficio también de las pymes, en una estrategia de prevención para fortalecer la seguridad en los procesos aduaneros, coadyuvar a implementar y facilitar los trámites y procedimientos aduaneros y con ello lograr una mayor competitividad de las empresas queretanas grandes y pequeñas, especialmente las pequeñas. Muchas gracias por registrarse y por ser parte del impulso a las pymes queretanas. Enhorabuena, felicidades. Agradezco también al equipo de la Dirección de Atención a Pymes, a la maestra Débora Alcocer, a todo su equipo, por el esfuerzo, por la continuidad y por la innovación para este tipo de seminarios que agregan mucho valor a la economía del Estado. Gracias, enhorabuena y muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchísimas gracias, Marco. Tomo el micrófono. Gracias, Marco del Prete, Débora Alcocer, Liz de la Fuente, Alejandro Aguilera, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro. La verdad es que primero felicitarlos por este 20º foro. Reto a cualquier organización en México que tenga 20 misiones de algo relacionado con la logística. La verdad es que es un gran triunfo y para variar, pues tiene que ser aquí en Querétaro, ¿no? Porque somos punta de lanza. Para todos
los conectados, que hay varios, ya me están mandando mensajes por todos lados. También bienvenidos por estar inscritos en este foro. Muchísimas gracias a Alicia Razo, Daru Ugalde, de Dharma Technum, como primeros patrocinadores de esta serie de 4 conferencias, en donde antes de pasarle la palabra al maestro Mauricio Rojas y leer sus credenciales profesionales, vamos a hacer un pequeño refresh de qué es lo que viene en mayo. 4 de mayo, hoy, ANAM, patrocinado por Dharma Technum, expositor, el maestro Mauricio Rojas. La siguiente semana, 11 de mayo, vamos a hablar de la Carta Aporte y el SFDI, patrocinador Terminal Logistics, expositora Georgina Estrada. 18 de mayo, vamos a hablar acerca de las certificaciones OEA y CITIPAT, patrocina COMCE, y va a hablar el maestro Francisco Javier Méndez. Y el 24 de mayo, en un esquema presencial en el Club de Industriales, va a ser un panel de discusión en donde vamos a hablar de la estrategia aduanera 2022, en donde estarán todos los participantes en este foro. La verdad es que son temas que ahorita en la logística están muy de alta tensión en lo que tenemos. Y nada más recordemos, antes de leer las credenciales profesionales de Mauricio, que la logística en las compañías, en donde el comercio exterior, la agencia aduanal es parte de esa cadena de valor, es el segundo gasto más importante después de las nóminas, ¿ok? Entonces, es clave que dominemos y sepamos hacia dónde va todas estas iniciativas como país. Mauricio, de verdad que muchísimas gracias por aceptar ilustrarnos acerca de todo este tema de la ANAM, ¿no? Agencia Nacional de Aduanas de México, ¿no? Que realmente necesitamos entender hacia dónde vamos, ¿no? Y cómo nos va a beneficiar. Antes de pasarte la palabra, voy a leer tu extraordinario currículum para que ya terminando, pues ahora sí nos empecemos con tu plática. Agencia Nacional de Aduanas de México, ANAM. Conferencia impartida por el maestro Mauricio Rojas Rivera. Mauricio cuenta con más de 22 años de experiencia como asesor en temas fiscales y aduaneros. Él es licenciado en Comercio Exterior y Aduanas y cuenta con una doble maestría en Comercio Internacional e Impuestos. Mauricio se ha desempeñado como director del Comité Index, del Comité Index en Nuevo León, y también fue participante activo o es participante activo en diversos foros de comercio exterior en México y a nivel global. Actualmente, Mauricio es el CEO de la empresa consultora Focus Trade Compliance Group. O sea, realmente tenemos a un gran experto en el tema, ¿no? Gracias a Dharma Technum por acercárnoslo, Dora, Alicia, nuevamente, y pues Mauricio, somos todos tuyos, adelante. Al final, yo voy a ir cazando y filtrando las preguntas para que en los últimos 10 minutos de esta hora podamos estar platicando a lo que busca nuestro público. Muchísimas gracias a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Carlos, por la introducción. Antes de iniciar, quiero agradecer también al ingeniero del Prete, a todo su equipo de trabajo, por este esfuerzo y por lo que realmente representan 20 años consecutivos de llevar a cabo este ejercicio de compartir información, compartir experiencias, conocimientos, de fortalecer a la industria y al comercio del gobierno del gobierno de Querétaro, perdón. Se dice muy fácil, inclusive en pandemia se batalló mucho para este tipo de eventos. Entonces, la verdad que aprecio mucho lo que hacen, les admiro el esfuerzo como gobierno, como punta de lanza siempre. También agradecer a la licenciada Alicia Razo, a la licenciada Dora Ugalde de Dharma Technum por invitarme a participar y por ser patrocinadores de esta sesión. Les agradezco muchísimo. Yo encantado, me encanta y vivo para el comercio exterior. Y bien, voy a proceder a proyectar mi presentación. Y vamos a entrar de lleno con el tema de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Antes de pasar a las imágenes, quisiera compartirles que
ya es la Agencia Nacional de Aduanas, la ANAM, me voy a referir como ANAM, no es un tema nuevo, no es un tema de la 4T. Probablemente muchos de los que están conectados no tuvieron la oportunidad de vivir alguna época en donde ya existía una dependencia, ya existía un organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que era la Agencia Nacional de Aduanas, en donde se tenía una estructura muy similar a la que vamos a ver el día de hoy. En algún momento en la historia de México se tomó la decisión de de integrar, de que naciera el SAT y de pasarle el control de la Agencia Nacional de Aduanas al Servicio de Administración Tributaria. Y hoy estamos viviendo ya, entrando al 5º mes de nacimiento de la Agencia Nacional de Aduanas, en donde se pone a la par con el Servicio de Administración Tributaria y ambos reportan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De entrada, mi primer análisis sería, ¿cuál es la ventaja de tener a la Agencia Nacional de Aduanas o a las aduanas con un organismo, una unidad desconcentrada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la par del SAT? Y después de analizar y leer diversos documentos públicos y disposiciones fiscales y aduaneras, pues la conclusión sería que sí es necesario tener a las aduanas al nivel del SAT, principalmente porque es muy amplio el campo que abarca el SAT y creo que teniendo a las aduanas a la par con una estructura independiente, autónoma, creo que se cumplen dos funciones básicas que el gobierno mexicano pretende. La primera de ellas, en orden, de acuerdo a mi interpretación, es la seguridad nacional. Y la segunda es el objetivo de recaudación que busca el gobierno, que va a la par también de tener un mejor control del acceso y de la entrada y salida de mercancías al territorio nacional. Una mejor regulación, una regulación coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Secretaría de Marina, en función dentro de las aduanas, de las diferentes aduanas del país, 50 aduanas ya para ser precisos, con la aduana más reciente, que se le dio vida también al amparo de esta publicación del 21 de diciembre 2021, donde se crea la aduana número 50, que es la aduana del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Sin duda creo que es un movimiento estratégico, yo lo veo positivo del gobierno mexicano, que busca seguir avanzando con su Plan Nacional de Desarrollo, y uno de esos pilares es precisamente el combatir el contrabando, el combatir el tráfico de mercancías a través de las diferentes aduanas, integrar a la Secretaría de Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina y coadyuvar con ellas al control de la entrada y salida de mercancías, sin lugar a dudas va a repercutir en un beneficio y va a lograr el objetivo del gobierno mexicano. Ese es en resumen mi interpretación de este cambio. Me gusta siempre empezar con una pequeña analogía, un análisis de lo que significa este cambio tan importante. Ahora, vamos a ver qué representa este cambio para los importadores y exportadores, ¿no? Porque creo que ese es el punto medular de este foro llamado Estrategia Aduanera 2022, con 3 temas relevantes. Operador económico autorizado, sin lugar a dudas, es una pieza clave en la contribución a la seguridad de la cadena logística, y esto tiene como parte de esos eslabones el proceso de importación o exportación de mercancías. Y aquí es donde entra la Agencia Nacional de Aduanas como organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que regula la entrada y salida de mercancías, de personas, de los medios de transporte en los que se presentan las mercancías para tal efecto en las aduanas,
Y otro tema fundamental que tiene que ver con la cadena logística y que me agrada mucho cómo se armó y se estructuró estos 3 foros es el de complemento carta-aporte, que también va directamente relacionado con la cadena logística. Esto al ser un mecanismo de trazabilidad y de rastreabilidad de los movimientos de las mercancías por los diferentes medios de transporte que se mueven estas alrededor del país. Se me hace muy interesante. La verdad es que nuevamente felicito a los organizadores, a CEDESU, de este evento, que tiene 3 ingredientes excelentes para la estrategia aduanera 2022. Bueno, entrando ya de lleno en mi presentación, yo voy a platicar brevemente de 7 aspectos. ¿Qué es la ANAM? 2 definiciones importantes que me parece destacable abordar, ya que no existían en la legislación aduanera, específico en la ley aduanera. Vamos a hacer breves comentarios sobre la reforma al reglamento interior del SAT. Vamos a revisar cómo quedó esa estructura después de que sale de dentro del reglamento interior del SAT, toda la estructura del organigrama de la Administración General de Aduanas, y ahora nace como un ente independiente, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y tiene vida propia a través del reglamento interior de la Agencia Nacional de Aduanas México. También vamos a ver esa estructura a nivel direcciones generales, y vamos a hacer algunos comentarios sobre esas facultades de comprobación que tienen ya en funciones las diferentes direcciones generales que integran la ANAM. Me voy a empezar a referir a la Agencia Nacional de Aduanas como ANAM para abreviar tiempo. Muy bien, primero vamos a ver qué es la ANAM. Bueno, según el reglamento interior, lo que nos establece el reglamento interior de la ANAM, nos dice que es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y tiene autonomía técnica, operativa, administrativa y de gestión. Todo esto es bien importante porque en diversas interacciones con clientes, con expertos en la materia, a veces vemos un poquito gris hasta dónde tiene facultades la ANAM. Y cuando se hace un análisis comparativo contra el reglamento interior del SAT y se identifica que hay algunas administraciones generales del Servicio de Administración Tributaria que todavía preservan diversas facultades que se relacionan con aduanas y que se relacionan con comercio exterior, pareciera ser que falta un poquito de definición, precisar a lo mejor algunos puntos, mejor dicho, pero es muy clara el alcance, la autonomía, la operatividad que tiene la ANAM. ¿Qué tiene ANAM como características? Bueno, es una autoridad fiscal, se le está dando el nombramiento de autoridad aduanera y fiscal. Estos son con fines recaudatorios, y esto es respecto de un nuevo concepto que también está dentro de este reglamento interior de la ANAM, que son los ingresos federales aduaneros. Si hoy en día vamos y buscamos en la ley aduanera, este concepto no existe. Se le está dando vida y se le está dando definición dentro del reglamento interior de la ANAM. Y ahorita vamos a analizarlo para entender exactamente que la ANAM tiene una facultad y una encomienda que es, como autoridad aduanera y fiscal, procurar la recaudación de los ingresos federales aduaneros. Ese es en resumen. También otras atribuciones que tiene es la de emitir resoluciones en el ámbito de su competencia. Esto es lo relativo a la entrada y salida de mercancías hacia o desde el territorio nacional, y lo que involucra todo el proceso de despacho aduanero de esas mercancías. También la información que se genera de este acto de despacho aduanero está regulada por la ANAM. Tiene también como cargo de manera exclusiva la dirección, organización, funcionamiento de los servicios aduanales, que estos suceden en los aeropuertos internacionales, y de inspección. Otros de los cargos que tiene de manera exclusiva son la dirección, que eso es bien importante, dirección, organización,
funcionamiento de los servicios aduanales de inspección, de aplicar y asegurar el cumplimiento de las normas jurídicas que regulan la entrada y salida de mercancías a territorio nacional. Aquí este punto es clave. Ahí nos dice cuál es el alcance de la ANAM. Regula la entrada y salida de las mercancías del territorio nacional. Esa es una parte clave para tratar de situarnos en el contexto de alcance de la Agencia Nacional de Aduanas. Otro punto es, como ya lo comentábamos, la recaudación de los ingresos federales aduaneros y además siempre lo pone la autoridad en todos los documentos legales, las demás que el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya, obviamente, mediante publicación en los medios adecuados. Bien, entrando en las definiciones que establece el reglamento de la ANAM, tenemos dos definiciones que resalto de entre aproximadamente 7, 8 que tiene, si no mal recuerdo. Por ejemplo, maneja una definición de agente aduanal que dice que el agente aduanal es la persona física a la que la ANAM le da una patente. Esa definición ya existe en la ley aduanera. Es el artículo 159, si no mal recuerdo. Y si lo vemos allá habla de que el SAT es quien le expide la patente. Con este comentario, lo que pretendo decir es que se espera o se desea que en los siguientes meses, esperemos sea así, haya una reforma a la ley aduanera para actualizar los conceptos que hacen referencia al SAT y sustituirlos por la ANAM. Eso sería deseable, eso sería muy bueno para tener un orden jurídico mucho más digerible y fácil de entender y acotar para bien del funcionamiento y de la operación y aplicación de las disposiciones legales. Bien, ¿qué nos dice que es la aduana? Nos dice que la aduana es una oficina de la Administración Pública Federal ubicada en un puerto, aeropuerto, recinto recinto de tránsito, encargada de 4 funciones. Primero, aplicar todos los controles y mecanismos relacionados con los diferentes regímenes aduaneros que ya están publicados en la ley aduanera. Voy a permitirme abrir aquí este. También nos dice que es responsable o tiene la facultad de verificar el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias relacionadas o relativas a las mercancías de comercio exterior. También es responsable de aplicar las políticas gubernamentales que regulan la entrada y salida de las mercancías al territorio nacional. Y finalmente, que no menos importante, asegurar el correcto pago, yo pondría, de las contribuciones y cuotas compensatorias correspondientes a la entrada y salida de dichas mercancías. El otro concepto que es bien importante empezar a manejar y razonarlos y entenderlos para poder tener una mejor comprensión de lo que es el alcance de esta estructura o de este ente de la ANAM es los ingresos federales aduaneros. Aquí me llaman la atención varios conceptos, pero vamos primero a entender qué dice. Dice textualmente, ingresos federales aduaneros son impuestos generales de importación y exportación, el derecho de trámite aduanero y sus accesorios, así como las cuotas compensatorias establecidas por las normas fiscales aplicables. A mi juicio y a mi interpretación, me parece que la redacción se pudiera extender un poco más, ya que hay un elemento de un impuesto interno que no lo veo dentro de la definición, y este es el impuesto al valor agregado. No obstante que es clara cuál es su función, la recaudación de los ingresos federales aduaneros, me parece que sí falta ese elemento tributario, ese impuesto al valor agregado. Yo me sentiría mucho más cómodo siendo autoridad teniendo la mención expresa, porque uno de los supuestos en los que se aplica el impuesto al valor agregado es al momento de la importación. Entonces me parece que por ahí hace falta ese punto. No dudo que vaya a haber una reforma al reglamento interior de la ANAM conforme se vaya avanzando en la aplicación del mismo y se vayan transfiriendo o transicionando todas las facultades y la estructura que tiene
el SAT a la ANAM y se vayan creando estos procesos, se vayan publicando los manuales operativos, los criterios, se vayan dando a conocer también las reglamentaciones que hacen falta. No dudo que vaya a irse adecuando el reglamento interior de la ANAM. Bueno, entrando con comentarios respecto a la misma publicación en el Diario Oficial, donde se modifica, se reforma el reglamento interior del SAT y se reforma, o se abroga, mejor dicho, el reglamento interior de la ANAM que se publicó en junio de 2021, si no mal recuerdo. Nos dan a conocer básicamente que en la estructura, en la reforma del reglamento interior del SAT, perdón, se queda el SAT con esta estructura que estamos viendo en la imagen. No me voy a meter a detalle en todos, simplemente lo que les quiero transmitir es para ubicar un poquito cómo quedó en materia de comercio exterior. Pongo acá abajo la estrella amarilla, me indica que esa administración general cuenta con unidades administrativas enfocadas a temas de comercio exterior y o aduaneros. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que la Administración General de Auditoría Fiscal Federal tiene unidades administrativas enfocadas a comercio exterior y aduanas, y o aduaneros, temas aduaneros, perdón. La AGACE, obviamente, ¿no? La Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, su estructura está enfocada específicamente a temas de comercio exterior, con algunos temas también aduaneros. La Administración General de Servicio al Contribuyente tiene también infraestructura, tiene unidades administrativas relacionadas con el comercio exterior, y aquí principalmente son los relacionados con padrones de importadores generales y sectoriales de importación y exportación. La Administración General Jurídica también tiene una estructura de normatividad de comercio exterior, y finalmente la Administración General de Evaluación tiene una estructura, una unidad administrativa relacionada con comercio exterior. Y las administraciones generales que tienen facultades relacionadas con temas de comercio exterior, porque dentro de los artículos que le dan esas facultades hay mención expresa a diferentes temas de comercio exterior y aduaneros, pues serían todas las que están en azul. Ahí ya no me voy a meter. Creo que nada más el objetivo de la imagen que proyecto aquí es darles a conocer que todavía se mantiene dentro de SAT facultades, ya sea para interactuar, o la palabra que se usa más recurrentemente, coadyuvar con la ANAM. Son todas estas que están en azul. Algunas son más de índole de comercio exterior, pero sí me llama la atención, por ejemplo, que esta reforma al reglamento interior del SAT, como principal cambio tuvo el eliminar o sustituir, mejor dicho, la palabra aduanas, aduanero, por comercio exterior. Ese es uno de los cambios que se ven más recurrentemente en todas las facultades, en todas las fracciones de los artículos que les dan facultades a las administraciones generales. No obstante, que sí quedaron algunas fracciones de los artículos con facultades relacionadas con la aduana, y habrá que entender y con el paso del tiempo analizar si no entran en conflicto. Esto me parece que sería algo muy interesante estar monitoreando, al menos a mí que me apasiona. Yo sí voy a estar monitoreando si existen ciertos conflictos o no entre las facultades de la ANAM y las que quedaron en materia de aduanas dentro del Servicio de Administración Tributaria. Esa es la razón de esta imagen. Ahora, brevemente, ¿cómo quedó? Bueno, en materia de comercio exterior, la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, la Administración General de Servicios al Contribuyente, la General Jurídica y la de Evaluación mantienen estructuras operativas con facultades para comercio exterior y aduanas. Obviamente también mantiene la Administración General de Auditoría Fiscal Federal infraestructura, pero ellos no tienen una unidad administrativa directamente relacionada, sí tienen facultades. Entonces, estos son las administraciones generales que pueden tener, que tienen, mejor dicho, facultades
para temas de comercio exterior y aduaneros. Ahora la ANAM, en el caso de la ANAM, lo que estamos viendo es que se crea una estructura muy similar a la que ya existía en el reglamento interior del SAT. Se le adicionan, si no mal recuerdo, 3 direcciones generales. Acá no se llaman administraciones centrales o no se llaman administraciones generales, se llaman direcciones generales. Ese es el concepto. Algo bien importante, el responsable, la autoridad máxima dentro de la ANAM lleva por nombre titular. Ese es el concepto que se le da a la autoridad máxima dentro de la ANAM. Es el titular de la ANAM. Lo comento porque en el SAT se llama jefe del SAT. Acá se llama titular. Ese es el nombre. Y esto es importante para todos los temas de formalidad en cuanto a presentación de promociones. Muy importante hacer el nombramiento correcto porque pudiera derivar en algún requerimiento o rechazo de alguna promoción por no estar llamada la autoridad ante la que se presenta la promoción de manera correcta. Y dentro de la ANAM existen la estructura está aduanas, que son las 50 aduanas que conocemos, fronterizas, marítimas e interiores, y hay unidades administrativas centrales. Estas unidades administrativas centrales son las que estamos viendo aquí en la imagen. No me voy a meter en todas ellas, simplemente resalto que por haber sido desincorporada, le voy a llamar así, del SAT, para tener un nivel jerárquico idéntico al SAT, se tuvieron que crear algunas direcciones generales. Una de ellas fue la unidad de administración y finanzas. La otra fue la unidad de evaluación de la contabilidad y la otra fue la de recaudación, porque estas antes las tenía el SAT. Ahora que la ANAM tiene esta facultad de recaudar, de recaudación, pues tendría que tener estas unidades administrativas también a la par para poder ejercer tales facultades. A nivel de aduanas, ¿cómo quedó estructurado? Y aquí hago una precisión que se me hace bastante interesante, ¿no? En materia de seguridad. En las unidades administrativas, dentro de la Dirección de Operación Aduanera, encontramos que están la Dirección de Aduanas Fronterizas, de Aduanas Marítimas y de Aduanas Interiores. Esta estructura, por mandato del propio reglamento interior del SAT, ordena que se haga una coordinación. Por ejemplo, las aduanas fronterizas las va a coordinar la SEDENA más el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Entonces, esta estructura va a estar coordinada con la SEDENA. En el caso de las aduanas marítimas, más el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la aduana de la Ciudad de México, van a estar coordinadas con la Secretaría de Marítima. Y finalmente, las aduanas interiores nos dice que esta las va a coordinar la ANAM, adicionando también la aduana de Aguascalientes y la aduana de Torreón, Coahuila. Muy bien. Entrando ya un poquito en materia, las facultades que tiene el titular de la ANAM, me gustaría resaltar alguna de ellas y que ya hemos platicado en estos minutos. Obviamente no me voy a ir con todas para obviar tiempo, pero sí comentar algunas. La primera, que creo que es relevante y que es creo que es uno de los mayores pesos en haber tomado esta decisión, la que le da uno de los mayores pesos, aparte de la seguridad, es la recaudación de los ingresos federales aduaneros. Esta es una de las razones por la que se crea la ANAM, ¿no? Entonces, dentro de las facultades o funciones del titular de la ANAM está la de recaudar los ingresos federales aduaneros, la vigilancia y custodia de los recintos fiscales y fiscalizados, la de determinar y liquidar los ingresos federales aduaneros, proponer políticas de administración aduanera, obviamente también la de emitir disposiciones de carácter general y acuerdos administrativos necesarios. Y aquí mi duda es,
y se los comento, habrá una separación tal vez de lo que son las reglas generales de comercio exterior y vamos a tener unas reglas generales de aduanas y unas reglas generales de comercio exterior. Creo y a mí se me antoja que sí debería de ser así. Debería de haber unas reglas específicamente para la ANAM y nos serviría, creo, muchísimo para entender mejor el comercio exterior y darle una reestructura a todas las reglas generales de comercio exterior que hoy en día ya conocemos y sí tener unas reglas de aduanas, concretamente todas las reglas que van enfocadas con la función y operación de las aduanas y las otras reglas de comercio exterior. Yo creo que sería bastante interesante ver que se publicara. Finalmente, también las funciones de la ANAM es representar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en carácter de víctima y ofendido en los delitos previstos por el Código Fiscal y su competencia para actuar como coadyuvantes o asesor jurídico. Esas son las que más destaco de las funciones que tienen el titular de la ANAM. Ahora, estas funciones recaen o se delegan en las diversas direcciones generales que vimos hace un momento y vamos a ver brevemente algunas de ellas. Por ejemplo, facultades que tiene la Dirección General de Operación Aduanera, destaco otorgar o cancelar autorizaciones relacionadas con personas o objetos que ingresen a los recintos fiscales, el que se cumpla el retorno de una exportación temporal de una mercancía, el retorno a México de una exportación temporal de una mercancía. Otra que nos va a servir mucho para los que tenemos la responsabilidad de operar el comercio exterior, la rectificación de pedimentos también, esas autorizaciones de rectificación de pedimentos que están en el capítulo 6 de las reglas actuales de comercio exterior. Esa facultad cae dentro de la Dirección General de Operación Aduanera. También veo muy recurrentemente, y creo que esto es algo que sí se debe de revisar por la ANAM y hacer las adecuaciones pertinentes, veo que varias de las facultades que tienen las diferentes direcciones generales se repiten. Y eso me parece que puede crear controversias y confusión con los actores del comercio exterior, porque pudiera darse el caso en donde no sabríamos ante quién presentar alguna promoción para X acto, ya que hay varias direcciones generales que tienen las mismas facultades. Me parece que eso sí se debería de revisar y perfeccionar, porque creo que sí pudiera generar algún tipo de confusión. Mientras tanto, lo que yo le recomendaría a la audiencia es que sí, cuando vayan a presentar alguna promoción, revisen bien los artículos que dan las facultades a las diferentes direcciones generales de la ANAM y hagan cita de todas las direcciones generales que tienen la facultad que está relacionada con el acto o la promoción que están llevando a cabo. Creo que esa sería una manera de buscar que no tuviéramos demoras en nuestros actos ante la ANAM mientras se hacen estas precisiones, porque creo que sí hace falta ese detalle. Bueno, algo que vamos a ver recurrentemente, porque ya venía así desde el reglamento interior del SAT, son facultades que se pasaron tal cual, textualmente se pasaron así a la ANAM, es la de ordenar y practicar actos de revisión, reconocimiento, verificación, inspección y vigilancia. Nuevamente, ¿hasta dónde? Hasta el punto donde regulen la entrada y salida de mercancías al territorio nacional. También, como comentábamos, tienen facultad de revisar pedimentos. En este caso, la Dirección General de Operación Aduanera, ellos no están limitados a revisar los pedimentos, pero hay otras direcciones generales que parece que tienen la misma facultad, solo que leyendo con cuidado y haciendo un análisis comparativo, vemos que sus facultades están acotadas, puede ser a clasificación arancelaria, a valoración aduanera, a determinación de origen, y ahí es donde sí ya hay una diferenciación. Tramitar y resolver importaciones o internaciones temporales de vehículos, todos los permisos que solicitan nuestros paisanos que
a los cuales se les agradece la cantidad de remesas que hacen llegar al país año con año. Creo que rompe récord y la verdad es que es algo digno de apreciar y de agradecer. Otra de las facultades es ordenar y practicar la verificación de aeronaves, embarcaciones y embarcaciones en las aduanas para comprobar la legal importación, estancia, tenencia de estos vehículos, lo vamos a llamar así, dentro del territorio nacional. Tramitar y registrar la toma de muestras de mercancías, controlar los programas en materia de seguridad aduanera, supervisar el cumplimiento de las estrategias y procedimientos dentro de las aduanas. Este es como que el brazo operativo de la ANAM. También tienen la facultad de determinar el valor en aduana y el valor comercial de las mercancías. Creo yo, esta es una interpretación personal, que con esta transición o con la creación de la ANAM como un órgano a la par del SAT, creo yo que vamos a ver una mayor cantidad de actos de autoridad tendientes a siempre asegurar y verificar el cumplimiento de las disposiciones aduaneras, y estos actos van a ir enfocados en una mayor cantidad hacia los actores del comercio exterior, importadores, exportadores, poseedores, tenedores, transportistas. Creo yo que eso va a pasar, sin lugar a dudas, ¿no? Por algo se está creando esta estructura a nivel del SAT. Creo yo que sería lo más lógico pensar que va a suceder eso en una mayor cantidad. También esta Dirección General tiene la facultad de tramitar y resolver PAMAs, evaluar y en su caso aceptar garantías y coordinar los programas de seguridad en materia aduanera y actuar como enlace de otras dependencias. Pero está acotado a materias, como lo comentaba, de seguridad que deban aplicarse por las autoridades aduaneras. En cuanto a la Dirección General de Investigación Aduanera, este es otro de los organismos que están dentro de las unidades administrativas, perdón, que están dentro de la ANAM. Ellos tienen algunas de las facultades que destaco. Tienen primero, pues, mantener la comunicación y colaboración con otras autoridades aduaneras de comercio exterior de otros países en asuntos relacionados con la entrada y salida de mercancías. Aquí es donde se intercambian información respecto a las, vamos a llamarle, prácticas ilícitas de los importadores y exportadores en diferentes países, y en donde se pasan tips o se dan ideas de cómo controlar y combatir el contrabando y los actos ilícitos de los importadores y exportadores. También tiene la encomienda de planear, organizar, establecer, dirigir, controlar estrategias para combatir esas conductas ilícitas. Esto está obviamente nada más relacionado con la entrada y salida de mercancías al país. Tiene también la facultad de ordenar y practicar actos de revisión, reconocimiento, verificación, inspección, vigilancia. Otra vez, nada más por lo que respecta a la entrada y salida al territorio nacional de mercancías. También también puede ordenar y practicar el despacho aduanero y los hechos y actos que deriven de este o de dicha entrada y salida de mercancías al territorio nacional. Si se dan cuenta, algunas de las facultades se parecen mucho, pero sí tienen ciertas acotaciones, otras no, otras sí están idénticas, y esas son las que me preocupan. Obviamente aquí es un poquito el resumen de los textos, pero ya haciendo un análisis comparativo sí está ese punto que valdría la pena que en una reforma se aclaren. Tienen también la facultad de informar a los recintos fiscalizados de las mercancías que hayan que hayan causado abandono. Este es un tema recurrente, sobre todo en mi experiencia me toca atender muchos casos relacionados con mercancías que causaron abandono en los aeropuertos. Eso es principalmente, creo yo, la fuente más grande de casos en donde se causan abandono de mercancías a favor del fisco federal. También ellos tienen la facultad de realizar el registro, control, supervisión, integración de la contabilidad de los ingresos
aduaneros. Y finalmente determinan la viabilidad de incorporar, fíjense, eso está bien interesante. Ellos tienen la facultad de determinar la viabilidad de incorporar nuevos sectores industriales al programa de control aduanero, así como aduanas exclusivas y fracciones arancelarias. Algo que no le quedó a la ANAM como facultad es valga la redundancia, la facultad de determinar cuáles padrones sectoriales o qué fracciones sectoriales deberían de quedar y qué fracciones arancelarias deberían de salir de los diversos padrones sectoriales, o en su caso, eliminar o crear nuevos padrones sectoriales. Esa facultad le quedó al Servicio de Administración Tributaria. Mi interpretación es que se da eso porque tiene más una índole de control de qué se queda en el país y de dónde viene, específicamente si tiene que ver con la entrada o salida de mercancías, ¿no? Eso tiene que ver un poquito más con el control y hasta cierto punto la protección de la industria y el comercio dentro del país, ¿no? Creo que tiene que ver más con eso que la entrada y salida de mercancías, por eso es que se quedó ya esa facultad. Otras de las facultades de la Dirección General de Investigación Aduanera, que por cierto son 28 facultades las que tiene, si se dan cuenta son bastantes. Por ejemplo, es verificar en todo momento, esto es algo recurrente, verificar en todo momento el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Esta de acá arriba dice revisar pedimentos y sus anexos, que ya lo habíamos visto o leído en otra de las direcciones generales, pero aquí nada más es para efectos de verificar la adecuada clasificación arancelaria y el cálculo de los ingresos federales aduaneros. También tiene la facultad de ordenar y practicar la retención, persecución, que es este concepto ya existe fiscalmente, desde la índole fiscal, pero yo no lo recuerdo en el ámbito aduanero, el concepto de persecución. Y me parece que no lo veo muy claro el concepto de persecución, tomando en cuenta cuál es el ámbito del ejercicio de las facultades de la ANAM, que se limita a el despacho y el control de la entrada y salida de mercancías. Creo que si lo malinterpreto, no les alcanza para hacer una persecución, un acto de persecución, ordenar una persecución, pero sí hace falta una definición. Sabemos cuáles son los supuestos en los que se puede dar un embargo. Sabemos cuáles son los supuestos en los que se puede realizar la retención de bienes, pero yo no tengo claro cuál pudiera ser un supuesto en el que se puede ordenar o practicar una persecución en materia aduanera. Esa parte no me queda clara. Lo traigo aquí a comentario porque sí me llamó mucho la atención esa palabra que se haya quedado acá en la NAM. Pero bueno, seguramente después nos van a aclarar ese punto que va a ser bastante interesante. Finalmente, por lo que respecta a esta dirección general, también tienen la facultad de determinar el valor en aduana y el valor comercial de las mercancías. Si se dan cuenta, se repiten algunas de las facultades en las diferentes direcciones generales. Por lo que respecta a la Dirección General de Atención Aduanera y de Asuntos Internacionales, esta dirección tiene la la facultad de verificar ante el SAT el domicilio que los contribuyentes declaren en los pedimentos. Tiene también la facultad de autorizar la inscripción en el registro del despacho de mercancías. Acá quedó de este lado, me parece también interesante. Y obviamente hace sentido con lo que se le está dando como facultad a la ANAM y en este caso específico a la Dirección General de Atención Aduanera y de Asuntos Internacionales, porque son de las autorizaciones que están dentro de la ley aduanera. No obstante, hago el comentario también, quedó una facultad, creo que esta está directamente al titular del Servicio de Administración Tributaria, se le quedó la facultad de autorizar y de expedir autorizaciones en términos aduaneros.
Eso creo que hay que revisarlo porque por ahí se quedó esa facultad dentro del reglamento interior del SAT. Otra de las facultades de esta dirección es dar a conocer a los contribuyentes afectados, por resumir, los hechos u omisiones que se puedan conocer como el resultado del ejercicio de las facultades de comprobación, enfocadas, fíjense, únicamente a lo que respecta al despacho aduanero. Entonces, también me deja ver que la función de ellos está un poquito acotada nuevamente al despacho aduanero y a lo que es el control de entrada y salida de mercancías al territorio nacional. Una de las direcciones generales que me sorprendió muchísimo porque tiene diversas facultades que leyendo el nombre de la dirección general, me parece que no le deberían de corresponder. No sé si así quedó y la verdad no tuve tiempo de analizar esta dirección general cuando estaba como una administración central, si tenía estas facultades o no. Eso no me dio tiempo de hacer, pero me llamó mucho la atención que tiene facultades de fiscalización. Cuando el nombre habla más de una índole tecnológica, quisiera llamarle así, ¿no? ¿Qué nos dice? Autorizar la inscripción, por ejemplo, en el registro de empresas transportistas. Esa me parece lógica, pues porque es un poquito más del tema tecnológico y ya actualmente se hace a través de ventanilla única, ¿no? Me parece que esta está lógica. Pero, por ejemplo, ordenar y practicar actos de revisión, reconocimiento, verificación, ordenar el despacho y los hechos o actos que deriven de este, verificar el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Ese me parece que sí se pudiera dar porque pues ellos como dirección de modernización y equipamiento e infraestructura aduanera pudieran tener acceso a esa información, pero sí me hace como conflicto, ¿no? Voy a investigar más al respecto de esto y en la reunión que vamos a tener el 24 de mayo, ahí prometo platicarles más detalles al respecto de esta dirección general. También dice que van a poder como facultad llevar a cabo la verificación ante el SAT de los domicilios declarados por los contribuyentes en el pedimento, informar a la autoridad competente de las irregularidades y de los hechos que impliquen la aplicación de sanciones o que puedan constituir causales de cancelación de alguna de las autorizaciones que están reguladas por la ley aduanera, obviamente, ¿no? Otra de las facultades de esta dirección general es participar con las unidades administrativas del SAT en las negociaciones de convenios y tratados internacionales. Esta me parece que es lógica, aquí es una actividad de coadyuvar, me parece lógica porque son la autoridad correspondiente en lo que respecta al control de la entrada y salida de mercancías al país y del proceso de despacho aduanero. También tienen la facultad de analizar, detectar y dar seguimiento a operaciones específicas de comercio exterior en las que se presuma la comisión de cualquier ilícito o ilícito en cuanto al valor, origen, clasificación arancelaria de las mercancías. Un poquito de investigadores tiene facultad de esta dirección general. También la evasión del pago de los ingresos federales aduaneros y el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Por lo que respecta a la Dirección General Jurídica de Aduanas, que antes era la ACAJA, cuando estaba en el SAT, esta es la dirección general que por su naturaleza tiene la mayor cantidad de facultades, al tener 45 facultades. No me voy a meter en todas, pero destaco las que creo, a mi juicio, importantes. Tienen la facultad de elaborar propuestas, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones para el correcto control y regulación del comercio, de la operación aduanera, de la actividad aduanera. Elaborar, proponer el manual de organización general de la agencia, de la ANAM. Resolver los recursos de revocación, formular las denuncias, querellas, declaratorias que el fisco federal haya sufrido o pudo, en donde el fisco federal haya sufrido o pudo sufrir algún perjuicio,
orientar y asistir legalmente a las unidades administrativas de la ANAM. Esta creo que va a ser clave. Si se da de manera eficiente, va a ser clave porque estaría atacando una situación que vivimos todos los que de manera directa o indirecta somos partícipes del despacho aduanero, que es la de establecer criterios de interpretación de las unidades administrativas de la ANAM. Si esto se diera y se lograra homologar a nivel nacional ya como una unidad administrativa independiente, sería excelente. Eso nos ayudaría mucho en homologar criterios para el proceso de despacho de mercancías. También tiene la responsabilidad de fungir como enlace en los requerimientos de información que haga la PRODECON. Otra de las facultades es otorgar, prorrogar, modificar, suspender, cancelar o revocar las autorizaciones o concesiones que sean competencia de la ANAM. Fíjense que algo bien interesante es que ellos tienen también la facultad de diseñar, aplicar y evaluar los exámenes de conocimientos y psicotécnicos para obtener las patentes de agente aduanal. Aquí dentro de las facultades que la Dirección General Jurídica tiene, está la de evaluar a los agentes aduanales, algo que ya está en ley aduanera, pero que hasta donde yo sé no se han hecho esas evaluaciones. Se han sustituido por programas de capacitación y se me antoja pensar que ahora como ANAM sí se pudieran estar ejecutando estas evaluaciones a los agentes aduanales. Esto es con el fin de dar certeza de que se continúa con los conocimientos técnicos que te pide el proceso de otorgamiento de patentes, ¿no? Se me hace que por ahí se pudiera activar esa situación y pues hay que estar atentos a ver qué sucede. También tienen ellos la facultad de verificar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones del agente aduanal, de los mandatarios y de los dictaminadores aduaneros. También dentro de la Dirección General Jurídica de Aduanas está la facultad de otorgar la autorización temporal para los locales destinados a las exposiciones y ferias internacionales. La autorización para la introducción o extracción de mercancías mediante el empleo de otros medios de conducción, como son tuberías, ductos, cables. Aquí quedó esa facultad, entre otras tantas, ¿no? Y esta que es una dirección general nueva, que no existía como administración central cuando la ANAM era AGA y estaba dentro del SAT, es la Dirección General de Recaudación. ¿Qué van a hacer ellos? Bueno, ellos tienen la facultad, obviamente, recaudar directamente lo que es el importe de los ingresos federales aduaneros, que llega a través de terceros. También tienen la facultad de tramitar y resolver las solicitudes de recuperación de depósitos en cuenta aduanera. Pues son los responsables de recaudar, en pocas palabras, ¿no? Otorgar la autorización para exposición y ventas de mercancías extranjeras. También tienen la facultad de autorizar la importación o fabricación de candados. Tienen la facultad de normar, tramitar y resolver solicitudes de declaración que presenten los contribuyentes. De reducir multas. Ellos tienen la facultad de reducir las multas de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. Y con eso concluyo de manera muy rápida lo que es algunas de las facultades que me llamaron la atención en cada una de las diferentes direcciones generales y cierro con lo siguiente. Identifico que hay facultades, como ya lo comentaba, que son idénticas o similares y que algunas podrían crear conflictos entre el SAT y la ANAM. Creo que eso se tendría que revisar, seguramente va a suceder así, o específicamente también en la ANAM. Creo que se tiene que revisar y adecuar, como que el reglamento interior, esta publicación más reciente, salió muy rápido y se hicieron muchos
copy-paste de diferentes dispositivos que falta alinear. Entiendo la premura, se quería arrancar el 2022 ya como NAM, se logró el objetivo, pero sí hace falta esa tarea de darle una buena revisada a las facultades, tal vez reordenar algunas de ellas para ya dejar muy claro cuál es la función de cada una en términos de facultades de esas direcciones generales y obviamente pues evitar que se den los amparos y diversos actos jurídicos que le quiten el poder o el peso que se pretende que tenga la NAM. Que hay también, creo yo que se debería de publicar unas reglas y criterios específicos como los tenemos hoy en día, las reglas generales de comercio exterior. Me parecería que debería de haber reglas generales aduaneras. Se me antoja que debería de ser así. ¿Qué más? Falta que se emitan los criterios sobre las disposiciones aduaneras. Falta que se emita el manual de organización de la NAM, por ejemplo. Sería deseable que hubiera una reforma a la ley aduanera y su reglamento para adecuar de manera correcta los términos y no utilizar, que ya están, vale la pena mencionarlo, dentro de transitorios, esos artículos transitorios donde dice todo lo que haga referencia a la haga dentro de la ley aduanera se entenderá por ANAM. Entonces, de esa manera es como se ha venido dando este cambio, pero creo y se me antoja que sí debería haber una reforma a la ley aduanera y su reglamento. Y finalmente, creo que se requiere de una reestructura a las reglas, nuevamente lo que comentaba. A mi juicio e interpretación, hay reglas que hacen mención a procesos aduaneros y que parecen reglas de comercio exterior. Entonces, con esta separación de aduana o del término aduanas y comercio exterior, en mi interpretación se hace falta como que una reestructura de las reglas de comercio exterior y dejar muy claro cuáles van a ser las que aplican en el despacho aduanero, control de entrada y salida de mercancías del territorio nacional y cuáles son las reglas que son de comercio exterior. Creo que eso es lo que hace falta. Y con eso cierro mi participación en tiempo, un poquito correteado, pero en tiempo y cedo la palabra. Adelante, por favor. Muy interesante, Mauricio. Ahí vienen tus datos, ¿no? Para cualquier duda que se tengan. Digo, ya nos pasamos un poquito de tiempo, pero vale la pena estos 10 minutos adicionales que vamos a tener para preguntas y respuestas. Vamos a darle prioridad a los que escribieron en el chat, Mauricio. La primera, Alfredo González. Hola, ¿aún hay problemas con el envío de data stage mensual? ¿Saben si ya se regularizó el tema? ¿Ya lo realiza ANAM o es el SAT? Ya lo realiza ANAM. No hemos tenido nosotros reportes de los clientes a los que les hemos ayudado. Incluso con la renovación de la matriz de riesgos que hemos hecho recientemente, ya no hemos tenido problema. Y te invito a que me mandes un correo electrónico y te paso los números telefónicos a donde puedes llamar para darle seguimiento a algún retraso que tengas probablemente en la entrega del data stage. La verdad es que algo que en mi experiencia ha sido muy bueno de la creación de la NAM es que ahorita traen toda la pila puesta y traen una actitud de servicio muy buena, es destacable. No quiere decir que el SAT no lo tenga, pero como que ellos están empezando y como que están como ansiosos por saber quién es quién en el mundo, ¿no? En el mundo aduanero, y la verdad es que están muy receptivos y muy abiertos a la comunicación. Tengo por ahí los teléfonos que te puedo compartir con todo gusto. Mándame un correo electrónico y te los hago llegar. Perfecto. Otra pregunta. Esta llegó por fuera, pero están conectados en el público. Noemí Casas Obregón. ¿La NAM es una evolución del comercio exterior mexicano? ¿Nos estamos globalizando? ¿Estamos siguiendo tendencias modernas tecnológicas internacionales? Muy buena pregunta. Yo te diría que sí. Tengo la oportunidad, yo creo que muchos tenemos la oportunidad de conocer las estructuras operativas del comercio exterior y aduanal de diferentes países. Y, por ejemplo, Estados Unidos no tiene
a las autoridades del comercio exterior agrupadas en un mismo ente con las autoridades aduaneras. Están separadas y su eficacia es muy buena. Lo mismo sucede con la Unión Europea. Creo que te pudiera decir que sí estamos de cierta manera buscando tendencia, pero a mi juicio creo que la razón de la ANAM nace más por un tema de combatir al contrabando, combatir los actos ilícitos que se dan en las aduanas, incrementar la seguridad nacional. Eso para mí es fundamental. Si quienes han tenido oportunidad de leer las disposiciones aduaneras americanas, se van a dar cuenta que el principal objetivo de la aduana americana, del CBP, es la seguridad nacional. En México creo que todavía nos falta un poquito migrar hacia allá. Sí, ya metiéndome en detalles comparativos, en el primer reglamento que se publicó y que se abrogó por este último, sí hablaban de un tema de seguridad nacional. Y en este reglamento, a mi interpretación, ya no es el principal motor. El principal motor ya hace más sentido con lo que son las prioridades del gobierno mexicano, que es la recaudación. Entonces, creo yo que sí la seguridad nacional debería tener un poquito de peso para poderte contestar la pregunta completamente convencido y decirte sí, estamos siguiendo tendencias internacionales, estamos separando aduanas por un tema de seguridad nacional, pero también te puedo decir, pues en temas de seguridad nacional, México no tiene conflictos con otros países. Sí tenemos un conflicto interno, no me quiero meter en esos temas, pero también por ese lado obedece un poquito más al tema recaudatorio, ¿no? La aduana, sin lugar a dudas, es una fuente de recaudación del gobierno federal grande y creo que es correcto lo que hicieron, ¿no? Más allá del tema global. Pero sí pudiera pensar que globalmente puede ser una tendencia. Perfecto. Una última, porque ya nos pasamos, pero no importa. Yo siempre he dicho que cuando el tema es padre, podemos tomarnos unos minutitos adicionales. Celidet Flores, ¿cuáles consideras son las ventajas de tener a la administración y el control de la ANAM a la par de la SAT? Del SAT, perdón. Bueno, sí, a la par del SAT, ¿no? Darle ese mismo nivel en la estructura orgánica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, ya lo había comentado, ¿no? Desde mi punto de vista creo que la aduana por sí misma, estando dentro del SAT, no tendría la misma prioridad que va a tener hoy, pero no tendría los mismos objetivos que va a tener hoy como ANAM. Creo que estando abajo de una estructura tan grande como la haga, se pierden muchas de esas prioridades, ¿no? Simplemente ponte a pensar, si tú tuvieras que hacer 3 cosas, tendrías que buscar a la vez a cuál le das prioridad. Y podemos decir, oye, pero es que está toda una estructura, hay administradores generales, hay administradores centrales. Sí, totalmente de acuerdo. Pero como unidad administrativa a la par del Servicio de Administración Tributaria, creo que el propósito, los objetivos, sus funciones se van a cumplir de una manera mucho más eficaz y eficiente. No quiere decir que no haya sido así, pero creo que de este lado va a ser mucho más eficaz y eficiente y se va a cumplir el objetivo de seguridad y recaudación. Lo veo con muy buenos ojos, la verdad, Anam. He leído y visto diversos temas relacionados con comentarios de la ANAM. Yo en mi caso sí lo veo positivo. Mientras sea para mejora del país, qué bueno, vamos a ver si se da esa mejora, ¿no? Obviamente. Adelante, por favor. No, y realmente, para haciendo un wrap-up y también siempre, Mao, siendo positivos, o sea, diciendo que esto va a funcionar, me permití tomar 3 puntos, ¿no? En este tema, o sea, objetivos principales de la ANAM: fortalecer el sistema aduanero para garantizar servicios eficientes a la exportación e importación, reforzar seguridad nacional en los puntos de acceso a México, armonizar procesos aduaneros y de inspección con acuerdos internacionales y propiciar el libre comercio, ¿no? Evolucionar es lo que nos llevamos, ¿no? En esta parte. Y pues nada más me gustaría escuchar tus conclusiones finales para ya cerrar el evento y
y confirmar la fecha de la siguiente reunión, Mau. Exactamente, sin lugar a dudas. Aprovechemos los cambios que hace el gobierno. No hay un cambio que sea con un propósito que no implica el mejorar el funcionamiento. Difícilmente el ser humano va a hacer algo para empeorarlo, es algo para mejorarlo. Entendemos toda la complejidad. Nuestro entorno regulatorio, nuestra legislación es muy extensa, es producto de nuestra cultura. Seamos un poquito pacientes. Yo les diría, busquemos cómo ayudar a expeditar todo el proceso de incorporación y de operación de la NAM, y estoy seguro que tiene que funcionar. Démosle tiempo también. Creo que ese es mi comentario. Creo que va a ser una muy buena, ha sido una muy buena decisión del gobierno federal, y creo que va a ser algo que va a funcionar en pro para expeditar los cruces de mercancía. Perfecto. Mauricio, muchísimas gracias de verdad por tu excelente participación. Dora, Alicia, muchas gracias por su patrocinio y hacernos llegar a profesionales del calibre de Mauricio para este foro. Y pues bueno, Cedesu, muchísimas gracias por la organización de este tipo. Muchas gracias a los más de 160 conectados que estamos en esta parte. Y recuerden que esta es una serie de 4 eventos en donde vamos a tener temas muy interesantes. Nos vemos el próximo 11 de mayo con el tema Carta Aporte, patrocinador Terminal Logistics, y la expositora va a ser la maestra Georgina Estrada. Muchísimas gracias, de verdad, Mauricio, Dora, Alicia, Cedesu, muchísimas gracias y nos vemos en una semana. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos, cuídense mucho. Gracias, buenas tardes. Gracias a la Secretaría de Desarrollo Sustentable por la oportunidad. Gracias. Hasta luego.